Bien. Seguridad física de instalaciones, señores. El componente más importante de la seguridad física de instalaciones son los medios de protección. Los medios de protección tienen dos características fundamentales, que son tangibles y que son visibles. Son recursos físicos tangibles, es decir, que se topan, y visibles, que se observan y generan un efecto disuasivo. ¿Ok? Entonces, los medios de protección son recursos físicos tangibles y visibles que se emplean en un esquema de protección física, en un sistema de protección física, ¿sí? Y que tienen como objetivo, ¿qué? Limitar, evitar, reducir, retardar, negar, defender una instalación ¿de qué? De potenciales agresores. Para eso existen los medios de protección. Y ustedes tienen que saber cuáles son y cómo operan dentro del sistema de seguridad física de una instalación. Ese es el punto de partida de la formación de todo operador de consola. ¿Ok? Usted puede ser un buen operador de consola, muy preparado en temas tecnológicos, en temas de alarmas, de configuraciones, de redes, de cámaras, de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted no entiende cómo funciona un sistema de seguridad física y cuáles son las funciones que dentro de ese sistema de seguridad física cumple el centro de monitoreo, su trabajo no va a ser ni eficiente y menos aún efectivo, es decir, no va a dar los resultados adecuados. Entonces, en ese sentido, señores, en ese orden de ideas, existen dos tipos de medios de protección. Medios de protección activos y medios de protección pasivos. Ojo, medios de protección activos y medios de protección pasivos. Vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Qué son los medios de protección activos? Miren, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Activos. Se me viene a la mente actividad, acción, reacción, agilidad, movimiento, ¿verdad? Eso se me viene a la mente cuando yo escucho la palabra activo. Medios activos de protección o medios de protección activos. ¿Y qué son los medios de protección activos? Son todos aquellos componentes que tienen tres características y esto ustedes deben dominar estos conceptos. Deben conocerlos como su nombre y apellido, como su número de cédula, su número de identificación, su DNI, su DUI, etcétera. ¿Sí? Los recursos de protección activos tienen tres características. La primera es detectar. La segunda, alertar, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y la tercera, tienen la capacidad de generar una respuesta frente a cualquier tipo de evento. Entonces, estas son las tres características fundamentales de un medio activo de protección. Detecta, alerta y genera una respuesta. Recuerden, el medio activo siempre debe cumplir estos tres principios. Detecta, alerta. Cuando hablo de alerta es comunicar, ¿no? Transmitir, llamar la atención y generan una respuesta. Detectan, alertan y generan una respuesta. No responden ellos, a veces sí, pero no necesariamente. Y existen tres tipos de medios activos de protección que se pueden utilizar en un sistema de seguridad física. ¿Cuáles son estos? El componente humano, el componente tecnológico y muchas veces el componente animal, el recurso animal. Hablamos básicamente en nuestro medio de canes, ¿no? Canes enfocados a temas de seguridad y protección, defensa. ¿Ok? Entonces, ustedes deben tener siempre claros cuáles son estos tres tipos de medios activos de protección. Primero, el recurso humano, ¿no? El vigilante, el resguardo,
el agente de seguridad, el oficial de seguridad, el guardia de seguridad, detecta. ¿Cómo detecta? A través de sus sentidos. ¿Okay? Detecta alguna novedad, inmediatamente informa. ¿A quién? A su supervisor, a su central de monitoreo, ¿no? El supervisor o la central de monitoreo o quien corresponda, quien ha sido informado, analiza, procesa inmediatamente y decide generar una respuesta, decide generar la respuesta que más convenga, obviamente, ¿no? Recuerden que estamos hablando de cuando se presentan eventos adversos, ¿sí? Hechos o circunstancias no deseadas que podrían causarnos algún tipo de daño. Entonces, el personal de seguridad hace eso. Este hecho está para hacer eso. Es una de sus funciones. El segundo componente, que es el componente tecnológico, también detecta. Pongamos de ejemplo una cámara, ¿no? Ahorita estamos hablando ya de que en el mundo moderno las cámaras muchas cámaras están saliendo al mercado ya con software de inteligencia artificial para ejercer videoanalítica o analítica de video. Entonces, a través de las cámaras, nuestros operadores detectan, y si son ayudados a través por inteligencia artificial o por un software de analítica de video, la detección va a ser mucho más efectiva. ¿Okay? Entonces, los medios tecnológicos, las cámaras detectan, las alarmas detectan, los sistemas automáticos de control de acceso detectan, una paleta detectora de metales detecta, genera un ruido, un arco detector de metales, un escáner de rayos X, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos medios tecnológicos tienen una particularidad. ¿Cuál es esa? La capacidad de alertar. ¿Cómo alertan? Transmitiendo una señal a través de un comunicador, generando un sonido, generando una luz, etcétera, ¿no? Y finalmente los animales, específicamente los perros, que son utilizados en nuestros días, en nuestras épocas, para propósitos de seguridad y de protección. Los animales, ¿cómo operan? ¿Sí? Detectan, obviamente, ¿no? El perro detecta inmediatamente, incluso tiene el sentido del oído mucho más agudo, mucho más afinado que el ser humano. El olfato más afinado que el ser humano. Hay razas específicas, ¿no? Sí, para temas de seguridad. Detectan, alertan. ¿Cómo alertan los animales, los perros? Con el ladrido. Ya le doy la palabra al señor que levantó la mano. Y una vez que alertan, bueno, pues alguien escucha, el dueño de la casa, el guardia que está ahí como binomio del animal, y se genera una respuesta, ¿no? Entonces, estos son los tres componentes primarios de un sistema de medios activos de protección. Por favor, el señor Barbosa de Uruguay, Esteban Barbosa, adelante, por favor, con una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Quería consultar justamente en este tema porque lo había leído en el manual, cuando habla de animales, que sí, que siempre trabajamos con la idea de que son los canes, pero también menciona gansos. En este lado por ejemplo, en este país nunca había escuchado utilizar gansos para la seguridad y por eso quería saber si se puede ampliar un poco más. Bueno, a ver, si usted lee un poco la historia, vamos a enterarnos de que los gansos fueron utilizados con propósitos de seguridad y con mucho éxito, ¿sí? Desde el Imperio Romano y luego en las diferentes dinastías chinas, especialmente en los campos. Si alguien es del campo o conoce el campo y ha tenido la oportunidad de ver el comportamiento de los gansos o interactuar, ¿no?, con estos tipos de animales, usted se va a dar cuenta que el ganso es uno de los animales más territoriales a nivel de aves, ¿no? ¿Sí? Más territoriales. Ellos marcan territorio y defienden su territorio y comienzan a graznar, incluso si se sienten amenazados, agreden. ¿Ok? Entonces, no, obviamente, yo hago énfasis en los canes, ¿no? Porque es digamos, lo doméstico, lo civilizado, pero
yo aquí en Ecuador le puedo decir con absoluto conocimiento de causa que en ciertos áreas rurales o campestres de nuestro país, los campesinos todavía utilizan gansos para alertar, para dar la voz de alerta y asegurar sus propiedades. Entonces, esto es lo que le puedo comentar, estimado Muchas gracias. No, que Esteban. nunca había escuchado, entendía que podía ser algo similar. Acá existen los teros, lo que también producen algún tipo de alarma porque son muy territoriales, no atacan, pero sí se empiezan a movilizar y hacen muchos sonidos y se utiliza mucho. Pensé que vendría por ese lado, no tenía idea de que se utilizaba históricamente los gansos, Bueno, pero pero bueno. sí, sí, claro, obviamente, ¿no? Y además el ganso es agresivo. Cuando se siente amenazado, puede agredir, ¿no? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Ok. Bien, continuamos entonces. Los tres tipos de medios de protección activos son esos, ¿no? Recuerden las tres características que deben reunir. Detectan, alertan y tienen la capacidad de generar una respuesta. ¿Ok? Luego de esto vamos con los medios pasivos de protección, que son los dos componentes de protección, los dos medios o recursos de protección fundamentales de todo sistema de seguridad. ¿Cuáles son las características de un medio pasivo? Que normalmente estos medios pasivos de protección son estructuras físicas tangibles y visibles que se constituyen un obstáculo, que generan defensa, que retardan, que impiden, que incluso niegan el acceso a un agresor. ¿Ok? Entonces, estos recursos, estos medios de protección pasivos, como su nombre bien lo dice, no hacen nada por sí solos. Y están ahí, pero cumplen una función vital o fundamental de protección, de defensa, incluso de disuasión, dependiendo del diseño que tenga este tipo de componentes, ¿no? Entonces, los más comunes son a nivel de perímetros, las cercas de eslabones, como la que ustedes ven en la imagen, los muros perimétricos, las vallas, etcétera, ¿sí? Las cercas vivas en muchos de los casos. Obviamente, estos perímetros dependen básicamente de la necesidad de seguridad que tenga la instalación y del nivel del riesgo al cual están enfrentando, ¿no? Y de ciertas características físicas básicas. Por ejemplo, nosotros manejamos un estándar, no sé si esté en el manual, tal vez sí debe estar. En nuestro medio latinoamericano, un muro perimétrico no debe tener menos de 2.5 metros de altura y sobre esos 2.5 metros de altura, mínimo, ¿no? Mínimo, mientras más alto mejor. Y sobre esos 2.5 metros de altura, pues debe disponerse cercas eléctricas, cercas de concertinas o brazos voladizos con guardas perimétricas. ¿Qué es una guarda perimétrica? Es que con brazos voladizos con una inclinación hacia arriba y hacia afuera de 45 grados. ¿Ok? Yo he visto muchas veces que hacen correctamente el muro o la cerca y encima de la cerca sueldan unos travesaños de 50 centímetros, 70 centímetros, pero de manera vertical hacia arriba. No, debe ser vertical y los 30 o 40 últimos centímetros tienen que salir en un ángulo de inclinación de 45 grados hacia afuera, de tal suerte que si es que alguien está escalando, cuando llega arriba, se le va a dificultar porque tiene que arquearse mucho y eso se constituye en una barrera de defensa. ¿Ok? Entonces, los cercos perimétricos por sí solos generan defensa, generan disuasión, ¿no? Ahora, no es lo mismo tener un muro perimétrico de 2 metros, que yo lo puedo saltar fácilmente,
a un muro perimétrico de 5 metros, ¿no? Entonces, la gente dice, no, no, yo aquí no me meto 5 metros, ¿cómo me trepo? Y después, ¿cómo me bajo? ¿Ok? Entonces, las barreras estructurales, los medios de protección pasivos, estructurales, físicos, tangibles y visibles, tienen otra característica que es la que, además de generar obstáculo, defensa, niegan el acceso, impiden, dificultan, retardan, etcétera. Además de eso, pueden generar un cierto nivel disuasivo. Alguien deberá decir, bueno, yo me agarro una escalera y me trepo y ahí me salto, ¿no? Con una cuerda, alguna cosa. Recuerden que no existe una condición de seguridad total. Nada ni nadie puede a ustedes garantizarles seguridad total. No existe la condición de seguridad total. Todo sistema puede ser penetrado, violado, vulnerado. ¿Ok? El otro componente de los medios de protección pasivos son el componente volumétrico. Es decir, cuando nosotros hablamos de estructuras, hagamos de cuenta que tenemos una instalación que tiene perímetro, ya, un muro perimétrico, pero dentro del perímetro va a haber edificios, va a haber instalaciones, va a haber bodegas, va a haber áreas administrativas, talleres, no sé, lo que corresponda, ¿no? ¿Ok? Y todas esas instalaciones van a tener tres componentes que se traducen en una estructura volumétrica, que son el plano superior, siempre va a haber techos, ¿no? El plano horizontal va a haber paredes y el plano inferior va a existir el suelo, los componentes. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo al cual está expuesta la instalación, dependiendo de las necesidades de protección física, deberán ser las consideraciones que se hagan tanto en techos, cuanto en pisos, cuanto en paredes. Por ejemplo, el techo de un aula, de un colegio, de una escuela, etcétera, no implicaría mayor relevancia, ni mayor nivel de resistencia, ni mayores niveles de seguridad a la hora de considerar en su construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro básicamente va a haber unas pizarras, tal vez habrá unos pupitres y bueno, pare de contar, ¿no? Y si es que hay un computador, hay un proyector, deben estar asegurados, etcétera, ¿no? Pero si estamos hablando del techo de una agencia bancaria o el techo de una joyería o el piso de una cárcel o el piso de una joyería o de una agencia bancaria, pues hay que tomar en cuenta los componentes estructurales de ese piso, grosor, material, dimensiones, resistencia, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? No se diga las paredes. ¿Cuántas instalaciones han sido penetradas a través de paredes? Se hacen orámenes, se hacen huecos a través de las paredes y se penetra al interior de las instalaciones. Entonces, los medios de protección pasivos tienen que también ser considerados desde una óptica volumétrica, ¿no? Por eso son perimétricos, volumétricos y finalmente los medios de protección pasivos desde lo puntual. ¿Cuáles son? Las puertas, las ventanas, dentro de las puertas las cerraduras, dentro de las puertas considerar los marcos de las puertas, las bisagras de las puertas, ¿no es cierto? Si están hacia afuera, si están hacia adentro, hacia dónde se abre la puerta. Los tipos de cristales de ventanas, por ejemplo, los ductos de ventilación, los desagües, las claraboyas para dar iluminación o claridad, etcétera, ¿no? ¿Sí? Los ductos de cableado, todos esos son componentes puntuales que deben ser considerados a la hora del diseño de un sistema de seguridad y cuando se hace el estudio, obviamente, ¿no? Porque un ducto de ventilación puede ser un punto de penetración. Una puerta, ¿no? Lo primero que el delincuente va a verificar es que si la puerta está abierta, se le facilita todo. Las ventanas en ese orden. Entonces, dependiendo, claro, el nivel de seguridad, el nivel de resistencia de este tipo de componentes puntuales, de medios de protección puntuales, estará en función de la necesidad de seguridad.
Y la necesidad de seguridad estará en función del nivel de riesgo al cual se esté expuesto y también del valor del bien a proteger. ¿Sí? Esto ya es un tema de análisis de riesgos y toda esta situación que ustedes también tienen que saber, ¿no? Entonces, los medios de protección pasivos son tres: perimétricos, volumétricos y puntuales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Verdad? Primero, generar defensa, constituirse en un obstáculo que retarde, que demore, que dificulte y, si es el caso, que niegue el acceso a los agresores, a los delincuentes, a la amenaza como tal. ¿Ok? Y algunos fundamentos de seguridad física. Obviamente, la seguridad física, como hablamos de físico, tiene algunas características fundamentales, que es tangible y visible. O sea, que se toca y que se ve. La seguridad física no puede ser ni intangible ni invisible. Hay algunas excepciones que ya las vamos a ver. La seguridad física como tal aprovecha, la estructura y las características físicas de la instalación. Por eso es que ahora, cuando se diseña ya en planos muchas estructuras modernas, especialmente edificios, conjuntos residenciales, oficinas, etcétera, se considera ya dentro del diseño el componente seguridad. Porque es obvio, el muro tiene que ser bonito, la urbanización tiene que ser agradable, tiene que ser confortable, pero además, uno de los requerimientos actuales en los estándares de vida modernas es que las viviendas, además de cómodas, confortables y todo lo que tú quieras, tienen que ser seguras. O si no, la gente no compra, no va a vivir ahí. ¿Ok? Entonces, cuando se diseña un muro perimétrico de una gran urbanización, de un country, de una colonia, de un barrio residencial cerrado, qué sé yo, pues hay que considerar estándares como altura, ¿sí? Guardas perimétricas, que no existan, por ejemplo, árboles desde la parte posterior o interior muy próximos al perímetro, porque se pueden constituir en escaleras naturales para penetrar o para fugar. Hay que tener en cuenta un número de situaciones. Todo lo que les estoy hablando, todos estos componentes son seguridad física como tal, ¿no? La seguridad física facilita el control interno y externo, obviamente, ¿no? Porque donde hay seguridad física se establecen controles, hay barreras, se canalizan los flujos, se restringen los accesos, se restringe la movilidad. Y eso es facilitar el control interno. Y la seguridad física cumple uno de esos propósitos. ¿Okay? Regula el tránsito, obviamente, porque cuando hay seguridad física en una instalación, siempre van a existir accesos autorizados, tanto peatonales cuanto vehiculares, y nada ni nadie podrá ingresar por lugares que no estén autorizados. Y de eso se encarga la seguridad física. Define derechos de propiedad. Miren, esa fotografía que está ahí, eso es una guarda perimétrica, lo que yo les decía. ¿Ok? Normalmente, ¿qué suele suceder? Es que ese brazo voladizo que lo ven ahí, ese tubo arriba, lo ponen verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Y eso es un mal diseño, porque facilita el escalamiento. Pero cuando usted hace una guarda perimétrica y le inclina 45 grados hacia afuera, entonces usted está haciendo un buen diseño de su barrera perimétrica, ¿no? La seguridad física define derechos de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del perímetro o de la puerta hacia adentro es propiedad privada. Y ese mensaje lo da la seguridad física. Cuando tenemos puertas, cuando tenemos garitas, cuando tenemos paredes, muros perimétricos, mallas perimétricas, etcétera, dicen de aquí para adentro es propiedad privada. Usted no pasa, porque esta barrera, este muro, esta puerta está hecha para que solo entren las personas autorizadas. ¿Sí? Facilita el control. En una empresa, en una organización, en una institución,
cuando hay seguridad física, donde exista una pared, perdón, donde exista una puerta y esa puerta tenga una cerradura o tenga un candado y ese candado o esa cerradura esté cerrada, estamos hablando de un concepto de seguridad física. Por eso es lo que la seguridad física cumple funciones de control remoto, per se, ¿no? Por sí solas. ¿Ok? Y obviamente la seguridad física disminuye y complementa al recurso humano, al personal de seguridad. Porque no es lo mismo tener un perímetro abierto, un límite de propiedad abierto, sin muro, sin cerca perimétrica. Entonces yo voy a necesitar tal vez un guardia por lado, ¿verdad? 4 lados, 4 guardias. Pero si yo hago la inversión y pongo un muro perimétrico, entonces reduzco tal vez a 1, a 2. Ojo, el componente humano es irreemplazable en un sistema de seguridad. No puede ser reemplazado bajo ningún punto de vista. ¿Sí? ¿Puede ser reducido? Sí. ¿Puede ser complementado? Sí. ¿Puede ser eliminado? No. ¿Ok? Miren que existe un concepto bastante equivocado en casi todos los países de Latinoamérica, señores. ¿Y cuál es ese concepto equivocado? Que muchos creen, muchos ciudadanos incluso común y corriente, creen que la solución a los problemas de seguridad es instalar cámaras. Yo estoy seguro que ustedes han de haber escuchado estos criterios, estos análisis que hacen. Entonces, piensa que con colocar cámaras se le solucionan los problemas de seguridad, ¿verdad? Entonces, muchas empresas que no tienen un criterio técnico de seguridad, lo que hacen es invertir en un sistema de cámaras. Instalan cámaras PTZ, cámaras tipo Domo, tipo Vale, con tecnología IP, bueno, con NVRs ya y discos duros de varios teras, etcétera, etcétera. Un buen monitor y resulta que le ponen el monitor a la secretaria, en el escritorio de la secretaria. O que resulta que el dueño de la empresa dice, no, a mí pongo el monitor aquí porque yo mientras trabajo voy a estar monitoreando. Eso en la práctica se traduce en una condición totalmente antitécnica y poco efectiva. ¿Saben por qué? Porque primero la secretaria no sabe de seguridad. Segundo, ya no la contrataron para eso. Tercero, no es su función. Y cuarto, a las 5 de la tarde que acaba su turno, la secretaria cerró el kiosco, apagó la computadora y ahí dejó botando el monitor. El gerente está preocupado de sus negocios, de cómo hacer producir la fábrica, de cómo incrementar las ventas, de cómo reducir los costos, de cómo pagar los sueldos a sus empleados. Va a estar preocupado por ver las cámaras. ¿Ok? De la experiencia que yo tengo, señores, el 80%, si no es más, de sistemas de videovigilancia que funcionan actualmente, especialmente en el ámbito privado, son totalmente subutilizados o mal utilizados. ¿Ok? Y cuando sucede esto, que ponen a gente sin preparación, sin una función específica al monitoreo de este tipo de sistemas, cuando sucede esto, se vuelve en un sistema totalmente ineficiente. Y resulta que se van en la noche ya a las casas a dormir, a descansar, y llegan al otro día, chuta, y se les han metido a robar el local comercial, se les han metido a robar la fábrica, se les han metido a robar las oficinas. Y lo primero que hacen normalmente, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano. Lo primero que hacen, vamos a ver las cámaras, ¿quién fue? Y ahí está, pues, en las cámaras, la grabación, la filmación, y dice, los delincuentes entraron a tal hora, por tal lugar, estuvieron tanto tiempo, se llevaron tales cosas, vinieron en tal carro, son de tales características los delincuentes. Todo está ahí, ¿ok? Y se marcharon a tal hora.
Pregunta, ¿sirvió de algo? El 80%, si no es más, de sistemas de videovigilancia sirven únicamente con un propósito de investigación forense. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente sirven para luego de ocurrido el evento delictivo, extraer la información que nos permita, ¿sí?, hacer la investigación y, si es el caso, judicializar. Eso es forense. Y ustedes reflexionen y digan, entonces, ¿sirvió de algo el sistema de cámaras? No, pues si los sistemas de seguridad tienen un propósito fundamental cuando están técnicamente diseñados y profesionalmente administrados. El propósito es, ojo, prevenir. Si es que a ti te robaron, a ti te dieron, tú fallaste. Independientemente de los justificativos que tengas, ¿sí? Independientemente de las razones, incluso puedes tener la razón. Puedes tener la razón en lo que tú argumentes, pero si te robaron, quedaste mal. Tu sistema fue violado, no serviste. ¿Ok? Entonces, todos los recursos, todos los esfuerzos, todas las capacidades, todo el entrenamiento, toda la planificación tienen que estar enfocadas en la mayor parte de esfuerzos y tiempo a la prevención. Porque ese es el éxito. El éxito de nuestro trabajo es que no pase nada. Ahí debemos sentirnos satisfechos. ¿Ok? Pero resulta que las cámaras como tal, per se, en absoluto, son solución a nada si tras ese sistema implementado no hay un adecuado, técnico, permanente, profesional monitoreo. Y por eso es que ahora en la actualidad, y eso van a verlo más adelante en otra clase, están saliendo ya los nuevos, estamos en la era de la analítica de video. Sistema de videovigilancia que no tenga analítica de video no sirve. Así de simple. ¿Sí? Entonces resulta que usted tiene un operador ahí sentado con 4 pantallas, tiene cada pantalla fragmentada en un disco duro de 16, estamos hablando de 64 cámaras que está monitoreando un operador. A ver, yo les hago una reflexión, sinceramente. ¿Ustedes creen que ese operador va a tener la capacidad física de monitorear esas 24 cámaras? Saben que el trabajo recomendado, eso lo vamos a ver más adelante, pero se los digo, técnicamente un operador de consola, o idealmente, ideal y técnicamente debería trabajar 4 horas. Pero con un nivel de concentración y cada hora hacer una pausa activa. Eso lo vamos a hacer más adelante, no quiero desviar. ¿Ok? Entonces, usted tiene un operador con 60 cámaras, 64 cámaras, 4 monitores, sin analítica de video. ¿Ok? No le puede dar un resultado eficiente, pero ni así usted le ponga una pistola en la cabeza, señores. No puede, tan simple como es. Entonces, por eso actualmente existe la analítica de video. Yo les comento que tenemos acá en Ecuador un centro de monitoreo, uno de los más modernos del Ecuador a nivel privado. Tenemos monitoreando actualmente más de 300 cámaras y con un sistema un software de analítica de video. De tal suerte que se programan en las cámaras cercas virtuales en horarios establecidos de acuerdo a la coordinación con el cliente, y solo cuando existe violación de esas cercas virtuales a través de las cámaras, le llama la atención al monitor, al operador, le sale una alerta y él inmediatamente hace el protocolo de visualización. Y si compete, activa el protocolo de comunicación y respuesta si es el caso. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan claro estos conceptos para irlos ajustando a las nuevas realidades, ¿no? Bien, ok.
Bueno, algunos conceptos como la disuasión. ¿Qué es la disuasión? Es desalentar, ¿no? Es desanimar a los agresores, a los potenciales, a los posibles agresores. Es hacerles desistir, hacerlos desalentar, desanimar, mediante el empleo de medios activos y pasivos de protección. ¿Qué es la disuasión? Es la disuasión, ¿sí? Desalentar, desanimar, desmotivar la intención que tiene un potencial agresor. ¿Cómo logro desalentar eso? Cuando yo tengo un buen diseño del sistema de seguridad. Es decir, en un muro perimétrico, yo tengo una altura mínima estándar técnica de 350 metros. 250 más la guarda perimétrica. ¿Ok? Y aparte de eso tengo unos buenos reflectores de iluminación. Y aparte de eso tengo unas cámaras perimetrales. Y aparte de eso tengo una garita alta. Y aparte de eso tengo un sistema de cerco eléctrico con sensores de movimiento. Y aparte de eso tengo por dentro un sistema de alarmas perimetral con celdas fotobeams, ¿sí? Perimetrales. Entonces, todo ese componente de medios activos y pasivos de protección le desalientan al potencial agresor. Si no, yo aquí no me meto. Esto está muy complicado. ¿Ok? La defensa. ¿Cómo se genera defensa en una instalación? Mediante el empleo de barreras. Aquí sí, las barreras se constituyen básicamente en los medios pasivos de protección. Los muros, las paredes, las puertas, las cercas, las rejas. ¿Ok? ¿Cómo se detecta? La detección es la identificación, obviamente siempre a tiempo, del intento de violación de nuestro sistema de seguridad. ¿Cómo detectamos? Así como defendemos con medios pasivos, detectamos con medios activos. Recuerden que el medio activo de protección detecta, alerta y genera una respuesta, como lo vimos adelante, ¿no? ¿Ok? La vigilancia. La vigilancia en un sistema de seguridad se define como la observación a través de todos los medios activos de protección. ¿Cuáles son los tres medios activos de protección que conocemos? ¿Sí? El componente humano, la tecnología y el componente animal. Entonces, los animales, la tecnología nos permiten vigilar, los hombres también. Y transmitir una alerta, ¿no? Alertar es transmitir, ¿sí? Una señal a través del hombre, de la tecnología, de los animales. ¿Cómo los hombres pueden generar una alerta? A través de la radio, a través del celular, o gritando, o haciendo luces, o haciendo señas. De esa manera se transmite una alerta, ¿no? ¿Ok? Y finalmente el componente reactivo es responder con todos los medios disponibles frente a una situación de riesgo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características de una respuesta adecuada. Otro criterio técnico que yo quiero que ustedes lo tengan muy, muy claro, muy presente, es el medio, este término, pero no es criterio, disculpen, es un término. Punto crítico a proteger. ¿Qué es un punto crítico a proteger? Un punto crítico a proteger es toda área, dependencia, instalación, proceso, etcétera, de más alto valor, de valor estratégico para la organización, para la empresa, para el negocio. Ejemplo, en un banco, un punto crítico a proteger es una bóveda. Pero en el banco también un punto crítico que puede aparecer, puede ser a proteger, puede ser el cuarto de sistemas, el área donde están las computadoras, toda la parte de TICs, la tecnología, ¿no es cierto? ¿Ok? En otra oficina, en un cuartel militar, ¿cuál puede ser un punto crítico a proteger? El rastrillo o el armerillo donde se guardan las armas. ¿Ok? En otros tipos de negocios, capaz que en una petrolera puede ser un taladro un punto crítico a proteger. En otras grandes industrias, una bodega de materia prima, donde guardamos sustancias sujetas a fiscalización para producir cierto tipo de químicos y que si no se las resguarda bien, si no se lleva un buen inventario y control, pueden ir a parar a manos del narcotráfico para producir droga. ¿Ok?
Entonces, ustedes, profesionales de la seguridad, que son parte de un sistema de seguridad, siempre deben tener claros cuáles son los puntos críticos a proteger de su instalación, de su organización, de su negocio. Ojo, una instalación puede tener varios puntos críticos, ¿no? No necesariamente uno. Pueden ser varios puntos críticos a proteger. ¿Y para qué sirve que los operadores de consola tengan claramente identificados estos puntos críticos a proteger? ¿Saben para qué sirve, señores y señoras? Pues sirven para que ustedes, dentro del proceso técnico de monitoreo, establezcan monitores principales, establezcan prioridades, ¿sí? Y determinen niveles de riesgos y presten más atención a estos puntos críticos a proteger cada que hacen los barridos visuales. Todo esto que les estoy hablando lo vamos a ver en el siguiente módulo, que es todo lo que tiene que ver con monitoreo y el proceso y las técnicas de monitoreo y todo esto. ¿Ok? Entonces, una técnica que se llama barrido visual, que hay que hacerla por cuadrantes y cada cierto periodo de tiempo. Y ahí en esos barridos visuales hay que tener claramente identificados cuáles son los puntos críticos a proteger, señores. ¿Ok? Una instalación puede tener varios puntos críticos a proteger y usted tiene que tenerlos todos identificados. Y sus operadores, o ustedes que son operadores, los que sean, cada que hacen los barridos, tienen que tener mucha más atención, con mayor frecuencia a estos monitores, a estas cámaras. ¿Por qué? Por una simple razón, pues es hacia esos lugares hacia donde se va a dirigir la amenaza, el delincuente, el enemigo, el que quiera hacer daño, el que quiera robar, el que quiera sabotear, el que quiera delinquir, va a tratar de llegar a la bóveda, pues. Va a tratar de llegar al cuarto donde se guardan las gemas y los diamantes, o va a tratar de llegar a la oficina del gerente para secuestrar, o al rastrillo o armerillo de armas de una empresa de seguridad. Las empresas de seguridad tienen un grave punto crítico que es el rastrillo, el armerillo, donde se guardan las armas. ¿Ok? Para otros un punto crítico a proteger puede ser el sistema informático donde se guarda toda la información sensible del negocio, ¿no? Que si eso se cae, quiebra la empresa. Eso es un punto crítico a proteger. Y nosotros debemos conocer nuestros negocios para poder enfocar de manera adecuada y técnica todos estos aspectos. Bien, dada esta pequeña introducción, vamos a hablar del objetivo central de esta charla. Hasta ahí, señoras y señores. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Me levanta las manos, ¿sí? Y con gusto le damos la palabra. ¿No hay preguntas? En el chat, ¿eh? Ya. Ok. Ahora, ¿qué es un sistema de seguridad física? Bien, muy bien, avanzamos, ¿no? ¿Qué es un sistema de seguridad física? Verán que lo que hemos visto anteriormente es la seguridad física, ciertos conceptos, lo que vieron en la clase anterior con el ingeniero Echeverría, son ciertos conceptos y principios de la seguridad física. Ahora, todo esto tiene que integrarse en un sistema. ¿Qué es un sistema de seguridad física como tal? Recuerden que un sistema de seguridad física lo tiene o lo debe tener una empresa, una industria, una organización, una institución grande, ¿no? ¿Sí? Es el conjunto de recursos, ojo, sistema de seguridad física empresarial, hablemos acá, ¿no? Es el conjunto de recursos activos y pasivos distribuidos de manera técnica. O sea, cuando yo hablo de distribución, hablo de ubicación, de colocación, ¿no es cierto? Y cuando hablo de técnica, de distribución técnica, hablo de que no es que yo voy a poner una cámara o se me ocurrió poner una cámara porque
porque quise y punto. No, no. Todo el diseño e implementación de los medios activos y pasivos de protección de un sistema de seguridad física tiene que estar hecho en base a un análisis de riesgos. Y para eso están los profesionales de seguridad y los profesionales de riesgos, ¿no? Y entonces, el sistema, ¿no? Es el conjunto de recursos activos y pasivos de protección distribuidos de manera técnica, de manera sistemática, para alcanzar niveles óptimos de protección de la instalación como tal, ¿no? La instalación que se desea proteger. Entonces, un sistema ya es el empleo técnico, el empleo sistemático, el empleo adecuado, formal, de todos los medios de protección. El empleo articulado, cuando hablamos de sistema, hablamos de articulación, ¿ok? Y de ahí que se desprende que un sistema, esto, señores, es muy importante. Por favor, atentos a la diapositiva que les estoy presentando. Por favor, familiarizarse. Ok. Un sistema de seguridad física tiene 4 componentes esenciales. Atento. Un sistema de seguridad física tiene 4 componentes esenciales. Componente humano o recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos físicos y los recursos organizativos. Todos estos 4 elementos, estos 4 tipos de recursos deben funcionar de manera orgánica, de manera sistemática, de manera articulada, de manera coordinada. ¿Okay? Eso es un sistema. No pueden funcionar de manera individual o de manera aislada cada uno, no. Entonces, cuando hablo de recurso humano de un sistema de seguridad física, hablo desde el guardia o vigilante básico hasta el jefe o gerente de seguridad, pasando por los jefes de operaciones, los coordinadores de seguridad, los supervisores, los inspectores, los líderes de grupo, los operadores de consola, si es que hay escoltas, etcétera, ¿no? Sí. Las secretarias, todo el componente humano que está enfocado, que trabaja para el área de seguridad física de una instalación. Cuando hablo de recursos tecnológicos, los recursos tecnológicos, atentos señores, esto que les voy a decir es muy importante. Los recursos tecnológicos de un sistema de seguridad son 3, básica y esencialmente hablando. Es decir, que para que un sistema de seguridad esté completo en cuanto a tecnología, tienen que existir 3 componentes de seguridad tecnológica o de seguridad electrónica. ¿Cuáles son estos? Videovigilancia, alarmas contra robo y sistemas automáticos de control de accesos. Si es que falta uno de estos 3 componentes tecnológicos, el sistema de seguridad física dentro del componente tecnológico está incompleto. Repito, ¿cuáles son los tres recursos tecnológicos básicos, esenciales, irreemplazables que deben existir en un sistema de seguridad? Son videovigilancia, alarmas contra robo y sistemas automáticos de control de accesos. Si falta uno de esos 3, el sistema está incompleto. No digo que no pueda funcionar, ojo, pero nunca va a funcionar de manera completa y va a tener los resultados eficientes. El tercer componente de un sistema de seguridad física son los recursos físicos, es decir, todo lo tangible, todo lo estructural. Entonces aquí estamos hablando de perímetros, de paredes, de techos, de puertas, de cercas, de candados, de rejas, de barreras. Eso es lo físico, ¿ok? Y finalmente,
todos estos tres recursos, el humano, el tecnológico y el físico, se articulan, funcionan de manera coordinada a través de un cuarto componente fundamental y superior a los tres, que es el recurso organizativo. ¿Cuáles son los recursos organizativos en un sistema de seguridad? Importante. Son todos aquellos recursos que están en el papel, todo lo que está en el papel. ¿Ok? ¿Y cómo se definen estos recursos en orden jerárquico? Importante. Atentos, señores. ¿Sí? La escala o la estructura jerárquica de los recursos organizativos. Primero, la política de seguridad. De la política se desprende el plan de seguridad. Los planes se articulan en base a procedimientos, ¿sí? Y de los procedimientos pueden derivar protocolos de actuación, ¿sí? O consignas. Atentos, entonces es la escala jerárquica. Política de seguridad, plan de seguridad, procedimientos, protocolos, consignas, que pueden ser generales o específicas. Ese es el orden jerárquico de los recursos organizativos. Ahora, importante, señores, ¿sí? Existe siempre una gran confusión entre procedimiento, entre función, procedimiento y protocolo. ¿Sí? Hay un relajo en eso. La gente, por lo general, la gente no tiene la idea clara. Funciones son las funciones propias o inherentes a mi puesto de trabajo como tal. ¿Sí? Si yo soy un guardia, pues yo soy encargado de la seguridad. Una función es la seguridad, otra función será la atención al cliente, otra función será la prestación de servicios, yo no sé. ¿Ok? Esas son las funciones, son propias, inherentes a mi cargo, para lo que yo fui contratado. ¿Cuáles son los procedimientos? Los procedimientos son el conjunto de pasos que se sigue de manera sistemática y ordenada. ¿Para qué? Para ejercer controles. ¿Ok? Los procedimientos están directamente relacionados o asociados al control. La aplicación de un procedimiento te permite ejercer un control. Y finalmente el protocolo. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos están directamente relacionados a la actuación. Por eso, el procedimiento es para control, el protocolo es para actuación. Entonces, protocolo, siempre el protocolo va a ser de actuación. Protocolo de actuación en caso de robo. Protocolo de actuación en caso de asalto y robo. Protocolo de actuación en caso de intento de secuestro. Protocolo de actuación en caso de amenaza de bomba. Protocolo de actuación en caso de incendio. Etcétera, etcétera, etcétera. Protocolo de actuación. El procedimiento para ejercer control. Tú puedes aplicar un procedimiento para ejercer el control de todo lo que ingresa y sale. Personas, vehículos, paquetes, equipos, tecnología, etcétera. Si es que es tu responsabilidad, obviamente. Si es que es responsabilidad del sistema de seguridad física como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos recursos organizativos, es decir, lo que está escrito en el papel, señoras y señores, es lo que les permite a los otros tres recursos articularse, coordinarse, trabajar de manera armónica, de manera efectiva para conseguir resultados, de manera eficiente para conseguir resultados efectivos. ¿Ok? Entonces, así funciona un sistema de seguridad física, ¿no? Bueno, las características de un sistema de seguridad física básicamente tiene que tener detección efectiva. ¿Qué es la detección efectiva? Es inmediatamente de producido el intento de violación, de agresión, hay que detectar. Solo ahí se considera la detección efectiva. ¿Ok? Otra de las características de un sistema de seguridad física es que tiene que tener una capacidad de comunicación y alerta temprana. O sea, ni bien se detectó, inmediatamente comunicar y alertar. ¿Para qué? Para que la respuesta sea más
pronto, sea inmediata y se pueda neutralizar el evento o la agresión como tal. Entonces, estas tres características deben funcionar de manera articulada. Detecto, comunico y respondo. ¿Ok? Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Bien, el tema que nos convoca ahora es el principios de operación de un sistema de seguridad física. Y esto sí, señores, esto aquí, ojo, esto es, verán, atentos, señores. Esto que les voy a transmitir ahorita, yo diría, es lo más importante del curso, del programa de certificación. Lo más importante. ¿Cuáles son los principios de operación de un sistema de seguridad física de una empresa, de una organización? Ojo, por favor, mucha atención. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad? Perdón, ¿cuáles son los principios de operación de un sistema de seguridad física? Esto ustedes deben saberlo como su nombre y apellido. Como su número de cédula, señores. ¿Sí? Detección, retardo, respuesta. Detección, retardo, respuesta. Detección, retardo, respuesta. Principios de operación de un sistema de seguridad. Detección, retardo y respuesta. Así funciona. Estos funcionan de manera simultánea, de manera convergente. Convergen los tres. ¿Ok? El sistema, mientras está detectando y comunicando, está, a la vez que detecta y comunica, el sistema tiene que estar retardando. ¿Qué quiere decir retardar? Demorar, dificultar, obstaculizar. Eso es el retardo. Retardo es demora, ¿no? De retrasarse, de retardarse. ¿Ok? Entonces, mientras el sistema está detectando a través de los medios activos de protección, a través de los medios pasivos de protección está retardando. Miren para qué sirve lo que vimos anteriormente, ¿no? No perderán el hilo. Mientras el sistema está detectando a través de los medios activos de protección, simultáneamente o a la vez está retardando con los medios pasivos de protección. Y a la vez que se cumple la función de retardo, el sistema está respondiendo. Por eso las tres funciones, los tres principios deben funcionar de manera articulada, de manera simultánea. Detecto, inmediatamente transmito, mientras tanto lo demoro, lo retardo, lo obstaculizo, lo dificulto, ¿sí? Lo demoro, lo molesto. Mientras lo demoro, lo molesto, lo obstaculizo, el sistema gana tiempo para poder responder y neutralizar al agresor y la amenaza. ¿Ok? Así, como les acabo de describir, es como funciona un sistema o como debería funcionar un sistema de seguridad física. Así tendría que estar diseñado, señoras y señores. ¿Ok? Detección, retardo y respuesta. Vamos a ver qué es la detección, ¿no? ¿Sí? La detección básicamente es la capacidad de identificar o de descubrir las intenciones de un intruso por violar nuestro sistema de seguridad, ¿no es cierto? Por romper nuestras seguridades, por penetrar a nuestra instalación, ¿sí? En esta fase, en esta etapa de detección, en este segmento de detección, ¿quiénes actúan? ¿Quiénes intervienen? Los medios activos de protección. ¿Cuáles son los tres tipos de medios activos de protección que tenemos? El recurso humano, la tecnología y los animales, ¿verdad? Detección a través del componente humano, del componente tecnológico y del componente animal, medios activos de protección. ¿Ok? Ahora, importante que ustedes, señores, tengan claro que la capacidad de detección de un sistema de seguridad física, de una empresa, de una instalación, estará en función de ¿qué? Del diseño, de la distribución, de cómo se hayan implementado
cómo se hayan distribuido, cómo se hayan colocado los medios activos de protección. ¿Sí? ¿Dónde están las garitas con los vigilantes? ¿Dónde están los sensores de movimiento? ¿Dónde está la iluminación domótica? ¿Dónde están las cámaras de vigilancia? ¿Ok? ¿Dónde están los sistemas automáticos de control de acceso? ¿Dónde están las alarmas, las sirenas, los detectores de humo, etcétera? Dependiendo. ¿Ok? Entonces, depende, o sea, la eficiencia de la detección estará en función del diseño que se haya hecho. Entonces, por eso hay que revisar siempre algo importante que les voy a decir. ¿Ok? Bueno, se los digo más adelante con la gráfica. El segundo principio de operación de un sistema de seguridad físico en una empresa, en una organización, en una instalación, es el retardo. ¿Qué es el retardo? Yo ya se los dije, ¿no? Es causar la mayor demora posible a un intruso mediante el empleo. Aquí sí se articulan y funcionan los dos medios. Los medios activos y los medios pasivos de protección. ¿Ok? Sí. Recuerden que en la detección solo operan los medios activos, pero en el retardo pueden operar los medios activos y los medios pasivos. ¿Ok? Tratar de imprimir el mayor grado de dificultad posible al agresor. ¿Para qué? Para que ese grado de dificultad lo retarde, lo demore el tiempo suficiente o necesario para poder detectarlo, para poder transmitir la alerta y para poder generar una respuesta. ¿Cómo retardan? Bueno, si yo pongo un muro alto con una guarda perimétrica, con cerco eléctrico y pongo cámaras y pongo sensores y pongo una buena iluminación y pongo guardias fijos y pongo guardias móviles con rondas y pongo un CAN y pongo alarmas, sensores, yo no sé. Entonces, el delincuente, como se ve, con tanto medio de protección dispuesto, distribuido, entonces tiene que tomarse su tiempo para ir violando las seguridades, para ir evadiendo los ángulos de cobertura de las cámaras, para ir rompiendo las cercas, etcétera, ¿no? Para ir trepando los muros, para ir dañando las cerraduras. Y esos tiempos, esa suma de tiempos, son los que te permiten contrarrestar el evento delictivo, ¿no? Aquí dice, la suma de retardos que encuentre un intruso hasta llegar al punto crítico a proteger. Recuerden que cuando un intruso, cuando un delincuente ingresa a una instalación es para robar algo, ¿no? No se va a aventurar, o sea, ellos ya saben a dónde van, saben dónde está la bóveda, saben dónde están las joyas, saben dónde están las armas, saben qué es el objetivo, conocen el objetivo, que es el punto crítico a proteger. Por eso era importante la terminología, ¿no? Entonces, la suma de todos estos retardos, de esta suma de demoras, de tiempos que se demora la persona, el intruso, en ir rompiendo las seguridades, deberá proporcionar idealmente, ¿no? Así debe estar el diseño, el tiempo necesario para que la respuesta llegue y neutralice o contrarreste dicho evento. ¿Ok? Entonces, mientras más se demore el delincuente, mientras mayor grado de dificultad encuentre, mayor posibilidad de contrarrestar esa agresión o esa penetración va a tener el sistema como tal, ¿no? Y esto se consigue ¿cómo? Cuando el sistema está bien diseñado, ¿no? Ok. Y el tercer principio es la respuesta. ¿Ok? El tercer principio es la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Obviamente incluye una reacción frente a, perdón, la reacción frente a un evento no deseado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quién genera una respuesta normal? ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque quien genera una respuesta normalmente en un sistema de seguridad física es el operador de consolas, porque él es el que concentra todos los medios tecnológicos, todas las comunicaciones, entonces a él le llega la información. Y normalmente quien tiene que despachar una respuesta
es el operador de consola. Claro, tiene su canal de comunicación, pues tendrá que comunicar al supervisor, tendrá que comunicar a su jefe inmediato, a quien corresponda, ¿no? Sí. Pero resulta que a veces también al operador de consolas le toca, señores, le toca sí o sí tomar decisiones y generar respuestas. ¿Ok? Una reacción exitosa se logrará cuando los medios de respuesta hayan logrado, claro, la respuesta será exitosa cuando se haya logrado contrarrestar el evento agresor, ¿no? O la acción del agresor. El factor clave de una buena respuesta constituye la comunicación oportuna, clara y clara sobre la agresión o alerta generada. ¿Ok? Entonces, mientras más pronto se alerte y se comunique sobre la novedad, más temprano va a llegar la respuesta, ¿no? ¿Ok? Pero eso es importante entender aquello. Entonces, para que una respuesta sea efectiva, señores, ahí tienen ustedes algunas consideraciones. Pero una respuesta se considera efectiva cuando se cumplen algunas de las siguientes condiciones. El tiempo que el sistema se demora en detectar, comunicar y evaluar la alerta, ¿no es cierto? De eso, en principio, de eso depende la efectividad. Porque si el tiempo es bajito en detectar, en comunicar la alerta y en evaluar la información que se recibe, ¿quién evalúa? El operador normalmente, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser más rápida, consecuentemente más efectiva, ¿no? El tipo y capacidad de la fuerza de respuesta. De eso también depende la efectividad de la respuesta, ¿no? Porque de nada sirve que yo llegue a tiempo, pero no tengo la capacidad. La fuerza que llegue, es decir, yo mando a un guardia sin arma a enfrentarse con 3 fuertemente armados. Entonces, no tengo la capacidad, ¿no es cierto? La ubicación del dispositivo de respuesta. Una cosa es enviar a una persona, una fuerza de respuesta que esté a 50 metros del evento y otra que esté a 3 kilómetros. O sea, de eso depende la efectividad también, ¿no? ¿Ok? Y obviamente otra de las condiciones o de las características importantes para que la respuesta sea efectiva es el entrenamiento que tenga la persona o el equipo que responda y la experiencia, ¿no? Son factores determinantes. Hay otros como las características físicas de la instalación, si es que le favorecen o les favorecen. Si yo lo mando a alguien a que me vaya a verificar qué es lo que está pasando en la parte posterior del perímetro y para llegar a la parte posterior tiene que pasar por un patio todo descubierto y sin posibilidades de cobertura. Entonces, la instalación para este caso de respuesta desfavorece, ¿no? Depende también del tipo de agresión, ¿no? Número de agresores, tipos de armas que tengan, logística, también depende del nivel o ímpetu del agresor. Si entran matando a 2 o 3, usted tendrá claro que ellos no están jugando ahí, ¿no? ¿Sí? Ni están experimentando nada. Así que usted responde, usted tiene que tener claro que usted podría también enfrentar la muerte ahí. Y también la efectividad de la respuesta dependerá del punto crítico a proteger, ¿no? ¿Qué valor tiene? ¿Cuáles son las características de este punto crítico a proteger? ¿Vale la pena arriesgar la vida para defender ese punto a proteger? Etcétera, 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 ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? No hay preguntas. Bueno, un saludo ahí cordial a los colegas que se han ido sumando y están 18 personas. Recuerden conectarse con el nombre y apellido y el número de país. Por ahí hay un señor que dice Familia González 2. Ese señor obviamente no tendrá asistencia, ¿no? Saludo cordial a Mauro Castillo de Honduras, San Pedro Sula, a Nino Cando de Riobamba, Ecuador, y a los colegas que se siguen sumando, ¿no? A Davis Calvo de Costa Rica, que también se suma. Bien, vamos a dar la palabra al señor Pedro Márquez de Bolivia, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Pedro. Licenciado, una consulta.
En cuanto a la reacción, toda actitud de reacción tiene que ser en base a a los sistemas legales permitidos, ¿no? Porque un uso demasiado de la fuerza a veces puede traer consecuencias legales para la institución. A ver, gracias por la pregunta. El señor Pedro Márquez de Bolivia. Bien. Paso a... Estoy teniendo un problema aquí. Bueno, a ver, paso a contestar la pregunta, ¿no? A ver, una respuesta tiene que tener 3 tipos de características. Estamos hablando del ámbito privado, ¿no? Ojo, una respuesta, toda respuesta tiene que tener 3 tipos de características. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya cuando profundicemos en la parte técnica de monitoreo y el proceso de monitoreo como tal, ¿no? La respuesta debe tener 3 condiciones. La respuesta debe ser oportuna, es decir, llegar a tiempo. La respuesta tiene que ser efectiva, es decir, llegar y contrarrestar, llegar y neutralizar. Y una respuesta debe ser segura. Esas son las 3 condiciones técnicas que debe reunir una respuesta. Oportuna, efectiva y segura. ¿Segura para quién? Para los que responden en primera instancia, ¿no? Y segundo, para los que están en el entorno, para los involucrados. ¿Ok? Y el análisis que nos hace nuestro amigo Márquez de Bolivia, o la consulta que nos hace, es totalmente correcta, ¿no? En el tema de la respuesta también hay que considerar el tema legal, porque usted no puede llegar y como loco medio pasarlo, sacar la pistola o el revólver y comenzar a pegar bala sin miedo, ¿no? No, cuidado. Para eso en cada país existe una normativa orientada al uso legítimo de la fuerza. En Ecuador, hace 15 días se aprobó por parte de la Asamblea Nacional de nuestro país una ley de uso legítimo de la fuerza. En otros países se llama uso progresivo de la fuerza, ¿no? En otros se llaman uso diferenciado de la fuerza. Pero ¿cuál es el concepto de esto, no? Cuando hay una intervención, y valga la pregunta para aclararlo, los niveles de fuerza son 6, ¿ok? Entonces, toda fuerza de seguridad, sea pública o privada, debe tener claro que existen 6 niveles de fuerza a la hora de intervenir. ¿Cuáles son estos? El primer nivel, el nivel más básico de uso de la fuerza es la sola presencia del hombre uniformado. La sola presencia del hombre uniformado puede generar disuasión y puede persuadir. ¿Ok? Pero si la sola presencia no persuade ni disuade, el siguiente nivel de uso de la fuerza es la verbalización. ¿Sí? La contención con verbalización. ¿Sí? Hablarle al agresor, a la amenaza, deponga su actitud, señor. Por favor, baje el arma, mantenga la calma, no se acerque, baje la agresión, el nivel de agresión, etc. Es la verbalización. Si la verbalización no funciona, el tercer nivel de uso de la fuerza es la defensa pasiva. ¿Qué es la defensa pasiva? Es decir, nosotros utilizar llaves, técnicas de defensa personal para neutralizar, pero sin golpear, o bloquear si nos golpean, ¿no es cierto? Bloquear, esquivar. Es la defensa pasiva. El cuarto nivel de uso de la fuerza es la defensa activa. Es decir, va a haber un momento en que usted ya la defensa pasiva no le dio resultado, entonces tiene que escalar a un nivel más que la defensa activa. Entonces, en esa defensa activa usted ya puede golpear con la mano, con el puño, con su cuerpo, ¿no? El quinto nivel de uso de la fuerza es el empleo de armas no letales. Cuando hablo de armas no letales, puedo hablar de un bastón retráctil, de un gas pimienta, un gas lacrimógeno portátil. Puedo hablar de un bastón
PR-24 o una tonfa, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero también en armas no letales puedo hablar de armas con munición traumática, armas con munición de airsoft, de BBs, de airsoft, armas con munición de paintball y armas de descarga eléctrica. ¿Ok? Miren, hay muchas alternativas en el mercado, ¿no? Eso es no letal. El empleo, el quinto nivel de uso de la fuerza, empleo de armas no letales. ¿Ok? Y luego de esto viene el sexto nivel de la fuerza. El último es el empleo de armas letales. Pero incluso para el empleo de armas letales hay ciertas consideraciones que son además universales, ¿no? Que están... hay una doctrina que establece la ONU y otro esquema que establece la OEA también a nivel de América Latina en cuanto al uso de la fuerza. Y ahí dicen que, por ejemplo, usted tiene que utilizar la fuerza letal necesaria para contener y neutralizar la amenaza. Es decir, usted no puede pegar el tiro de gracia o ya lo neutralizó, el señor cayó herido de bala y usted le remata 2 tiros por si acaso, o está huyendo y le pega un tiro por la espalda. Eso ya no es uso de la fuerza. ¿Ok? Eso es abuso en el uso de la fuerza. Y se está cometiendo un delito y los policías, los militares o la gente que está investida de este tipo de autoridad puede ser perfectamente juzgada y sentenciada por este mal empleo, ¿no? ¿Ok? Bien, eso le puedo decir al señor Márquez, pero definitivamente sí, la parte legal es fundamental en el tema de la reacción, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de una teoría muy importante que todo profesional de seguridad debe conocer, más aún ustedes que trabajan en un centro de monitoreo, son responsables o son jefes o líderes de un centro de monitoreo. La teoría de la protección en profundidad. ¿En qué consiste esta teoría? Nada más y nada menos que en disponer, distribuir o colocar de manera progresiva y escalonada, ¿sí? Desde el exterior hacia el interior, hacia el punto que se desea proteger, hacia el punto crítico a proteger, tenemos que distribuir medios activos y medios pasivos de protección de manera combinada, de tal suerte que en todos los anillos de protección, en todas las líneas de defensa, el delincuente, el agresor, el penetrador vaya encontrando obstáculos, ¿verdad? Ya vamos a tener una gráfica un poquito más adelante para que ustedes puedan visualizar. La correcta distribución de los medios de protección activos y pasivos en profundidad deberá demorar al intruso tanto como sea posible y la suma de retardos deberá desanimar y controlar la penetración. Cuando un sistema está bien diseñado e implementado, los controles por sí solos deberían hacer desistir al agresor de su intención de penetrar. ¿Ok? Miren, entonces la teoría de protección en profundidad, incluso bien diseñada, bien distribuidos de manera escalonada en el sentido de la profundidad, desde afuera hacia adentro, los medios activos y pasivos, ¿sí? Pueden demorar lo suficiente para neutralizar al agresor. Pueden canalizar la agresión, la intrusión hacia un solo lugar, de tal suerte de controlarlo. ¿Ok? Nuevamente habla de la suma de retardos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Atentos a esto, señores. Miren. Tenemos el punto crítico a proteger que está aquí en este edificio, PSP. Segundo piso de este edificio, ¿no? Punto crítico a proteger. Digamos que ahí hay una bóveda con mucho dinero, digamos, ¿ya? Ok. Entonces, aquí vamos a hablar de la teoría de las líneas de defensa, que vamos a establecer 4 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que es lo perimetral. Vamos por el lado izquierdo. En la primera línea de defensa, ¿qué medios de protección tenemos? Tenemos un muro, que es un medio de protección pasivo.
tenemos un cerco, digamos que sea un cerco eléctrico, entonces un medio de protección activo. Tenemos un vigilante de seguridad, es un medio de protección activo. Y tenemos un poste de iluminación que este puede ser o activo o pasivo. Un poste de iluminación es pasivo cuando está permanentemente prendido. Es un medio de protección pasivo. Pero si este poste de iluminación tiene un sensor de movimiento y solo se prende cuando pasa alguien por el ángulo de cobertura del sensor, entonces ya se vuelve un medio de protección activo. ¿Por qué? Porque está alertando, ¿no es cierto? Está detectando y alertando. ¿Cómo alerta? Encendiendo la luz. Son principios, ustedes deben tenerlos muy claros, ¿no? ¿Ok? Vamos a la segunda línea de defensa. Seguimos en este lado mismo, que es el área volumétrica, ¿no es cierto? Recuerden la teoría volumétrica, los tres niveles de perimétrico, volumétrico y puntual. En la segunda línea de defensa, en la parte volumétrica, tenemos, bueno, la pared del edificio, que es una barrera pasiva. Por aquí no puede entrar porque es una pared. Y también tenemos una cámara con sensor de movimiento y analítica de video, que es un medio de protección activo, porque este captura la imagen y llama la atención al operador. Bueno, vamos a la tercera línea de defensa, que es las barreras puntuales. Ok, entonces aquí tenemos básicamente una puerta que tiene un contacto magnético, este azul de acá, y tenemos una ventana que también tiene un contacto magnético. Entonces, en este caso, los dos componentes, los dos tipos de recursos se vuelven medios de protección activos, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Si es que no tuvieran los sensores de movimiento, serían medios de protección pasivos. ¿Ok? Y finalmente tenemos la cuarta línea de defensa, que para un diseño de un sistema de seguridad se considera el punto crítico a proteger. Y aquí en esta cuarta línea de defensa tenemos por un lado un operador de consolas, un centralista, pero también tenemos el punto crítico a proteger. Entonces, en este punto crítico a proteger hay una bóveda temporizada con puerta blindada, hay un lector biométrico de acceso con claves binarias, hay una cámara, ¿sí? Y un sistema de alarmas contra robo. O sea, y el punto crítico a proteger es el más reforzado. Entonces, miren, si este delincuente que está acá a la izquierda quiere penetrar y acceder al punto crítico a proteger, su objetivo es el punto crítico a proteger. Miren todos los obstáculos que tiene que sobrepasar. ¿Sí? Este es el principio de protección en profundidad. Distribuir de manera escalonada en el sentido de la profundidad desde afuera hacia adentro hasta el punto crítico a proteger todos los medios activos y pasivos posibles, de tal suerte que la distribución, la presencia de estos medios primero genera disuasión, pero si no genera disuasión y el delincuente decide penetrar, decide avanzar, pues le genera obstáculo y el obstáculo genera demora. Entonces miren solo aquí lo que tiene que sortear: un muro de 3 metros, una cerca eléctrica, ¿no es cierto?, energizada con sensor de movimiento. ¿Cómo la paso? Bueno, se ideó, cae para acá. Antes de saltar acá, pues tiene que esperar que el guardia no pase, que el guardia no lo vea, que la iluminación no lo capture. Logró sobrepasar esto, pero se demoró. Entonces, idealmente debe ser detectado aquí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, logró sobrepasar esto, entonces tenemos acá. ¿Cómo penetra si hay esta pared? Pero aparte de eso, tiene que evadir la cámara. Entonces ya no puede venir directo, sino tiene que irse a dar toda una vuelta por atrás. Se demoró. Y esas demoras deben permitir que el sistema lo detecte lo más rápido posible, reaccione y lo neutralice. Bueno, logró pasar a la tercera línea de defensa. Ahora sí, ¿cómo abro estas puertas? ¿Cómo hago para que estas puertas, cuando yo abro la puerta o la ventana, no suene la alarma? Porque están con contacto magnético conectadas a una alarma. Bueno, corté la alarma, me vi la forma, pero me demoré. ¿Ok? Finalmente, llego al punto crítico a proteger. Tengo que neutralizar al guardia que está ahí de centralista.
tengo que ver cómo abro la puerta blindada, tengo que ver las claves, tengo que evitar la cámara, tengo que evitar la alarma contra robos. Entonces, toda esta suma de medios activos y pasivos de protección debe cumplir el propósito. Primero, de generar disuasión, es decir, que por aquí no voy, por aquí me voy. Segundo, retardo. Tercero, canalizar, para canalizar el eje de avance para poder detectarlo, ¿sí? Y cuarto, controlar. ¿Cómo se controla? Impidiendo, poniendo más dificultades, ¿ok? Entonces, ese es el criterio de diseño que ustedes como operadores de consola deben tener siempre, señores. Bien, ok. Entonces, ¿cuáles son los criterios de la detección efectiva? Ojo, para que una detección sea efectiva, atentos, atentos, señores. Para que una detección sea efectiva, debemos tener las siguientes consideraciones, ¿no? Ojo, perdón. Antes de eso, discúlpenme. Aquí está. Sí, verán. ¿Qué es lo que dice el principio de detección? Hay un principio de detección que dice, mientras más pronto, ojo, mientras más pronto y más lejos del punto crítico a proteger detecte, mayor posibilidad de controlar la penetración tendrá. Entonces, existen algunos criterios para que la detección sea efectiva. La detección idealmente se considera efectiva cuando se hace en la primera línea de defensa. Atentos. La detección se considera efectiva cuando se hace en la primera línea de defensa. ¿Cuáles son esos criterios? La detección sin evaluación no es detección. Lo que yo les había dicho. O sea, a mí no me sirve de nada una cámara, un sistema de videovigilancias, ¿sí? Que esté grabando, que esté capturando imágenes y toda la situación. Si tras ese sistema de videovigilancia no existe un componente evaluador, ¿ok? Entonces, técnicamente, la detección sin evaluación no se considera detección, ¿sí? Si usted tiene un operador que tiene 200 cámaras, no va a poder ver las 200. Así que si pasa algún evento en la 180, pues usted no puede sancionarlo ni nada, porque él no es mago como para poder a la vez ver las 200 cámaras o las 100 cámaras, ¿sí? Consecuentemente no va a ser un proceso de evaluación oportuno, ¿no? Otra cosa, el tiempo para que la detección sea efectiva, el tiempo de respuesta tiene que ser directamente proporcional al tiempo de detección. ¿Qué quiere decir esto en buen romance? ¿Sí? Que mientras más rápido detecto, más rápido voy a responder. ¿Ok? El tiempo de respuesta es directamente proporcional al tiempo de detección. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de respuesta depende del tiempo de detección. Si se detecta rapidito y a tiempo, pues la respuesta va a ser a tiempo. ¿Ok? Otro criterio, mientras más lejos del punto crítico a proteger y más temprano se detecte al intruso, existirán mejores posibilidades de neutralizarlo y controlar la violación del sistema de seguridad. ¿Sí? Y finalmente, este criterio es muy importante, ya se los había dicho, pero lo recuerdo. La detección, atentos señores, la detección debe darse en el primer tercio del tiempo de retardo. Repito, atento, no se me pierdan. La detección debe darse en el primer tercio del tiempo de retardo. ¿Qué quiere decir esto? Atentos, miren. Que si yo hago un cálculo proyectado que el delincuente, este delincuente, hasta llegar al punto crítico a proteger, podría demorarse, no, porque estoy haciendo un escenario hipotético, estoy analizando un riesgo potencial, tengo que calcular el tiempo que podría, de acuerdo a las características físicas, a los recursos activos y pasivos de protección que existan, podría demorarse 10 minutos. ¿Qué quiere decir el principio de detección efectiva? Que para que la detección se considere efectiva, debe darse en el 1/3 del tiempo de retardo. Entonces, si de aquí a acá
el delincuente se demoraría 10 minutos, ese es el tiempo de retardo, ¿no es cierto? 10 minutos tomó él para violar todas las seguridades, ¿no es cierto? Porque si no hubieran seguridades, él de aquí a acá llega en un minuto. Pero como hay seguridades que le imprimen retraso, entonces se calcula 10 minutos. Quiere decir que para que la detección sea efectiva y el sistema pueda reaccionar de manera oportuna, ¿sí? El sistema debe detectarlo en el 1/3 del tiempo de retardo. ¿Cuál es el 1/3 de 10? 3.3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces quiere decir que en 3.5 hasta en 4 minutos el sistema tenía que haberlo detectado. Y así tiene que estar diseñado. Por eso, en la primera línea de defensa o en el anillo externo es donde más medios activos de protección hay que poner cuando se hace el diseño y la implementación, porque eso te va a permitir detectar a tiempo y a mayor distancia del punto crítico a proteger. ¿Ok? Bien. Ok, bien. Entonces, bueno, me fui muy por acá. Ok, ya. Entonces hablamos ya de las líneas de defensa. Ahora vamos a hablar de la teoría. El tiempo como factor clave en la protección en profundidad. Tengo 10 minutos para terminar. El tiempo se constituye un factor clave y determinante en la protección en profundidad. Definitivamente, ¿no? Mientras más temprano se ha detectado el intruso, ¿sí? Mejores posibilidades existirán de controlar dicha penetración. Ahora, la teoría de protección en profundidad maneja 3 tiempos claves, ¿ok? Que son el tiempo de detección, el tiempo de retardo y el tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de detección? El tiempo que se demora el sistema de seguridad, atentos, o tiempo de detección. El tiempo que se demora el sistema a través de sus medios activos de detectar al intruso, ¿no? O sea, ¿qué tiempo? Recuerden que el tiempo ideal es el 1/3 del tiempo de retardo, ¿no? Tiempo de retardo es el tiempo que el sistema se demora, perdón, es el tiempo que el sistema demora al intruso agresor para evadir o sortear todos los controles físicos. Ya lo habíamos visto, ¿no? Es el tiempo de retardo hasta llegar al punto crítico a proteger. Y el tiempo de respuesta, ¿qué es el tiempo de respuesta? El tiempo que demora el sistema en reaccionar y neutralizar la intrusión, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo de detección, ¿qué tan rápido detecto? Tiempo de retardo, ¿cuánto se demora el delincuente desde el perímetro o desde el anillo externo, desde la primera línea de defensa hasta llegar al punto crítico a proteger? Y el tiempo de respuesta, ya. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí hay un principio fundamental. Todos atentos a la diapositiva, la lámina. Todos atentos. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Dentro de la protección en profundidad hay un principio. Quiere decir que el tiempo de retardo, ojo, atentos, pregunta de examen. El tiempo de retardo siempre tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. El tiempo de retardo siempre tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, que soy el delincuente, desde aquí hasta el punto crítico a proteger, me voy a demorar 10 minutos, pues la respuesta tiene que ser antes de los 10 minutos. ¿Me expliqué? Repito, si yo como delincuente, desde aquí hasta el punto crítico a proteger, me podría demorar 10 minutos, pues la respuesta que yo dé tiene que generarse antes de los 10 minutos. ¿Ok? Eso quiere decir siempre que el tiempo de retardo siempre tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. Es decir, si yo de aquí a acá me podría demorar 10 minutos, pues la respuesta tiene que estar al minuto 4, al minuto 5, al minuto 6 máximo. ¿Ok? Para poder controlar la respuesta. Bien. Y finalmente vamos a ver un componente muy importante que son las fases de una intrusión. ¿Qué es una intrusión? Intrusión viene de la palabra intruso, ¿no? Ya, es el proceso mediante el cual el intruso
que puede ser un delincuente, un sospechoso, penetra o ingresa a una instalación utilizando mecanismos ilegales y con fines delictivos. Es un intruso, ¿sí? No entra de manera oficial, de manera legal, de manera formal, y tiene propósitos delictivos. La intrusión tiene tres fases. La intrusión tiene tres fases: tiempo de fractura, ejecución y fuga. Tiempo de fractura, ejecución y fuga. ¿Qué es el tiempo de fractura? Es el tiempo que se demora en fracturar, en romper, en violar, en dañar todos nuestros sistemas de seguridad, ¿okay? Hasta llegar al punto crítico a proteger. Por eso se llama fractura, porque rompe, porque daña, porque quiebra nuestras seguridades, ¿no es cierto? Rompe nuestras seguridades. ¿Okay? Y es en esta fase, en el tiempo de fractura, cuando el delincuente está ocupado en romper, en violar, en desconectar, es en esta fase en donde el sistema tiene que detectar al intruso. Esta es la fase ideal. ¿Ok? Y el tiempo de fractura depende de muchos factores, ¿no? De la calidad y efectividad de los medios de protección. O sea, ¿qué tan fácil le va a resultar a él dañar todos esos medios? De la vulnerabilidad física de la infraestructura, ¿no? No es lo mismo saltar un muro de 1 metro que saltar un muro de 5 metros. De los recursos, tiempo y habilidad del intruso, de eso también depende, ¿no? Hay delincuentes que son muy ágiles, muy diestros y están bien equipados. La segunda fase, la segunda etapa del medio de protección, de la fase de la intrusión, la segunda etapa es la ejecución. ¿Ok? ¿Qué es la ejecución? El tiempo que requiere el delincuente para, una vez que llegó al punto crítico a proteger, consumar el hecho. Es el rato que está cogiéndose el botín y guardándoselo en el bolso, ¿sí? En la maleta, etcétera, ¿no? Por eso es importante aplicar siempre el criterio de protección en profundidad, donde el punto crítico a proteger deba ser el lugar más altamente protegido. De tal suerte que si el individuo, el delincuente, después de todo un esfuerzo, un gran esfuerzo, logra llegar al punto crítico a proteger, pues finalmente desiste porque dice, bueno, llegué y aquí no puedo. No, mejor me voy. Entonces, el diseño puede hacer desistir al delincuente, ¿no? Ok. Y finalmente la fuga. La fuga, finalmente, señores, es cuando es el tiempo que transcurre desde que termina la acción, el hecho delictivo, y abandona la escena, ¿no? En esta fase de fuga, recuerden que son tiempo de fractura, ¿sí? Las fases de la intrusión, ¿no? Tiempo de fractura, ejecución y fuga. Cuando ya el delincuente está fugando, es prácticamente imposible evitar el robo. Ya, el delincuente ya robó, ya le importa un pito, corre. Por último, si es que lo descubran y lo van a agarrar, deja botando lo que robó, pero se sale con las suyas, ¿no? Ok, señores. Bien. Entonces, no olviden que las tres fases de una intrusión son tiempo de fractura, ejecución y fuga, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Detectar la intrusión, detectar al intruso, al delincuente en esta fase, en esta etapa donde él está rompiendo, donde está fracturando las seguridades nuestras, está violando nuestras seguridades. Ok, bien. Con esto, señores, estamos